Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el buen triunfo de River sobre Platense, trabajoso triunfo del equipo de Martín de Micheli sobre el de Martín Palermo en el Estadio Monumental, en un cotejo en el cual no jugó bien el equipo de Núñez, pero que en definitiva, teniendo en cuenta las situaciones de gol, la realidad es que River, a mi entender, fue merecedor de las 3 unidades. Es cierto, y lo repito, River no jugó como en otros partidos donde suele controlar el encuentro en sí. De hecho, el propio De Michelis en conferencia de prensa señaló que el equipo no pudo controlar el desarrollo del encuentro. Esto quiere decir que siempre estaba la incertidumbre de que Platense podía llegar a complicar, más allá de que si nos guiamos por las acciones del partido, quizás esto no fue tan así, porque más allá del gol que termina siendo un grave error primero de Armani y posteriormente una muy floja marca en la pelota parada, después Platense no tuvo tantas situaciones como para incomodar a River. Sin embargo, desde esta incertidumbre, de esta falta de seguridad que generó el equipo en este partido, se podía llegar a dar el empate final del equipo visitante. Por suerte eso no sucedió. Con tantos de Miguel Ángel Borja y de Nacho Fernández, el equipo se llevó los 3 puntos y sigue manteniendo la diferencia de 5 unidades sobre San Lorenzo, que es su máximo perseguidor. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve comentario de los futbolistas que arrancaron ayer el cotejo como titulares, y también voy a hacer un breve comentario de los que ingresaron en el segundo tiempo. En cuanto al rendimiento, en general fue más flojo de lo habitual. Es cierto que, salvo por el caso de Armani, que es por quien voy a empezar, después no hubo quizás niveles subterráneos. No es que los jugadores jugaron un mal partido, pero tampoco se destacaron. La mayoría de los futbolistas jugó simplemente 5 puntos, y eso hizo que River en ningún momento pudiera ser superior a un equipo donde todos los jugadores, como es el caso de Platense, daban el 120%, teniendo en cuenta que son pocas las oportunidades que van a visitar el Monumental. Como dije, empiezo con Armani. Muy mala salida de error grosero en la previa del gol del Platense. Prácticamente le regaló la pelota al atacante. Por suerte Roja llegó a cortar, pero después en ese mismo córner de pelota parada llegó la igualdad. Y ahí empezó a desmoronarse todo, en el sentido de que River empezó a tener muchísima más incertidumbre. No dio seguridad en el resto del partido, más allá que descolgó 3 o 4 centros bastante importantes. Sin embargo, cada vez que tenían la pelota en los pies, daba la sensación de que podía volver a equivocarse. A pesar de todo esto, está claro que Armani es indiscutible en el arco de River. La línea de 4 defensores estuvo conformada por 3 futbolistas que normalmente son titulares y por uno que jugó en una posición en la que no venía jugando. Empiezo con Milton Casco, que a mi entender no tuvo un buen partido. Se tiraba mucho al medio para juntarse con los mediocampistas, y eso dejaba el carril defensivo del lado derecho bastante abierto, y eso también provocaba que Rojas, que fue el primer marcador central, raro en cuanto a la posición en la que venía jugando Rojas, que era la lateral derecho, pero nada raro teniendo en cuenta lo que va a ser el cotejo del próximo jueves. Tengamos en cuenta que River va a estar visitando a Sporting Cristal en Perú y no va a poder estar Leandro González Pires, expulsado frente a Fluminense, y Emanuel Mamana nuevamente no estuvo ni siquiera concentrado por la sinovitis que sufre en una de sus rodillas, por lo que seguramente De Michelis quiso darle minutos a Rojas en ese lugar del terreno de juego. Al igual que Paulo Díaz y Enzo Díaz, puedo meterlos a todos en la misma bolsa. Creo que estuvieron un puntito por encima de Casco, que me pareció el más flojo de la defensa, pero ninguno de los 3 logró destacarse. Siempre estuvo esa incertidumbre de seguridad, sobre todo en la zona defensiva, porque perdían duelos como también los ganaban. En la mitad de la cancha, obviamente, también es responsabilidad de ellos el hecho de cómo defender, y Enzo Pérez no tuvo el mejor de los partidos. Si bien seguro ya estaba hablado con el DT que iba a salir reemplazado a los 45 minutos del segundo tiempo debido al partido copero que va a tener River el jueves, no tuvo un primer tiempo Enzo. No entregó la pelota de la mejor manera, y a la hora de recuperar el balón se notaba que llegaba siempre un segundo tarde en comparación a los futbolistas de Platense. El que jugó a su lado sí fue, a mi entender, el mejor jugador del partido, Rodrigo Aliendro. Faltó en el partido contra Talleres y River lo sintió muchísimo, y en esta oportunidad, sin quizás tener un nivel súper destacado, terminó siendo el mejor del equipo. Más adelantado jugó Agustín Palavecino, alternando buenas y malas, siempre en cuanto a la recuperación muy voluntarioso, pero no tomando las mejores decisiones a la hora de ir al ataque. Nacho Fernández completó el mediocampo, no venía teniendo un buen partido, pero terminó marcando el gol del triunfo, por lo que, si bien no termina cerrando, a mi entender, una gran noche, por lo menos volvió a convertir después de lo que había sido su último gol en la fecha 9 contra Unión en el Monumental.
Pablo Solari, otro que alternó buenas y malas. La diferencia en comparación a Palavecino es que las buenas que alternó Solari terminaron siendo decisivas para que River pudiera ganar. Centro a los 2 minutos para que Borja la empuje y así se llegaba a la apertura del marcador, y después en el segundo tiempo centro para el gol de Nacho, 2 asistencias para el exfutbolista de Colo-Colo. Y Borja, para mí, después de Aliendro, terminó siendo el segundo mejor jugador del equipo, porque si bien no participó mucho en juego, tampoco es que River atacó mucho. Las pocas veces que lo hizo de manera muy inteligente, además de marcar el primer gol y clarificar la jugada con un buen pase hacia Solari en el inicio del segundo. Los ingresos en el segundo tiempo creo que sí modificaron un poco a River, y en los últimos minutos el Millonario mereció quizás marcar un gol más, no por estar controlando el partido, sino por las situaciones muy claras. Ingresó Suárez, a mi entender, de buen ingreso, también entró Beltrán, otro de gran ingreso, y Barco terminó desnivelando en los últimos metros para que River generara situaciones de gol. Volvió a jugar Craneviter, de eso voy a estar hablando un poco más adelante, sin destacarse pero sin cometer errores, y Paradela también jugó algunos minutos sobre el final. Vamos ahora a analizar cada uno de los tiempos separados, más allá de que los dos tienen una cuestión en común. Sin embargo, hubo 10 minutos al inicio del cotejo donde River logró dominar. Si bien, como dije, en los 90 minutos del partido el equipo de De Michelis no pudo controlar el encuentro en base a buen dominio de pelota, a presionar y a no sufrir en cuanto a la defensa, más allá de que Platense no haya generado tantas situaciones de gol. Los primeros 10 minutos fueron de un equipo que hace las cosas bien y quiere salir campeón. Muy buena recuperación de Borja, toque de Nacho Fernández hacia la derecha para Solari, centro y anticipación del delantero cafetero para marcar a tan solo 2 minutos de iniciar el encuentro el primer tanto del partido. Parecía que River se lo iba a llevar puesto, y así fue en los primeros 10 minutos. Se vio un River muy concentrado, muy decidido a presionar alto, a que Platense no pudiera en ningún momento imponerse. Sin embargo, esto duró hasta el error de Armani. Si bien es verdad que el hecho de que Armani se haya equivocado en la salida y posteriormente Platense haya empatado de pelota parada, muy buen centro y buen cabezazo del futbolista Ronaldo Martínez, la realidad es que a River no le puede pasar esto de que si te meten un gol te tirás para abajo en lo anímico y lo mental, porque va a pasar muchas veces en los cuales River esté jugando bien y a lo mejor no producto de un error, pero sí producto de algún acierto rival, te meten un tanto y River no se puede caer anímicamente de esa manera y futbolísticamente dejar mucha incertidumbre en lo que resta del partido. En el primer tiempo, la realidad es que ni River ni Platense, en lo que quedaba, que básicamente fue media hora, porque Platense igualó el marcador a los 12 minutos de la etapa inicial, en esos 30 finales, ni River ni el Calamar pudieron imponerse uno por sobre el otro. El partido estuvo muy peleado y la realidad es que los jugadores del Millonario no podían destacarse. Como dije, defensivamente en general tampoco sufría, porque no hubo situaciones de gol claras por parte del equipo visitante. Algún remate afuera del área muy desviado. Por el lado del Millonario tuvo algunos centros por abajo. El más peligroso terminó siendo Solari, como dije, tomando decisiones no tan acertadas. Tuvo una Nacho Fernández en su pierna menos hábil de derecha que se terminó yendo por arriba del travesaño, pero en general el primer tiempo, luego de esos 10 minutos donde parecía que River se iba a llevar puesto a Platense, terminó siendo un partido más del elenco de Martín de Michelis, que en ningún momento pudo sobreponerse al gol del empate. En el entretiempo, De Michelis mete mano en el equipo, con el cambio que dije antes, que seguramente ya estaba hablado. Enzo Pérez sale, jugó tan solo 45 minutos e ingresa Matías Suárez. Palavecino, que estaba jugando más adelantado, cerca del área, retrocede para juntarse con Aliendro y formar ese doble 5 que antes Aliendro estaba haciendo con Enzo Pérez. Suárez se movió por izquierda, Solari por derecha, Nacho un poco más suelto y Borja de centro delantero. Los primeros minutos nuevamente a River le costó, no podía meterse en el partido. Platense no generaba situaciones de gol, pero el Millonario tampoco, hasta que finalmente logra la pelota caer en los pies de Solari luego de un muy buen pivoteo de Borja, centro de el futbolista que pasó por Colo-Colo de Chile y gol de Nacho Fernández. Parecía que el balón lo pasaba absolutamente a todos, pero a los 10 minutos del complemento River se ponía 2-1 y a partir de ahí no voy a decir que cambió el partido, porque como dije, River nunca logró ser el dominador total del encuentro, pero la realidad es que Platense, teniendo que realizar modificaciones, eso produjo que el esquema y la idea de Palermo se rompiera un poco y River pudiera aprovechar los espacios. Está claro que
el más grande no pudo aprovecharlos en lo que respecta a convertir goles, porque el partido terminó 2-1. Pero en general, y sobre todo después de los cambios que hizo De Michelis, se movió rápido el entrenador de River en el banco de suplentes. No tardó esta vez tanto, como le he criticado muchas veces, que siempre las modificaciones suele hacerlas un poco tarde. En esta oportunidad apenas Palermo hizo 2 cambios que podían generar alguna preocupación. De Michelis hizo lo propio y también hizo 2 cambios que podían generar preocupación en la defensa del Calamar. Ingresaron Barco y Beltrán y obviamente eso pasó porque el exfutbolista de Colón reemplazó a Borja, que como dije, el colombiano no hizo un mal partido, pero la realidad es que en este final de encuentro River necesitaba a alguien que presionara en todo momento la salida rival, y sabemos que Beltrán, y encima descansado porque jugó nada más que los últimos minutos, pudo hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. La más clara de Platense terminó siendo un cabezazo que Armani termina dejando un rebote leve, pero posteriormente termina rechazándolo correctamente la defensa de River. Y después sobre el final, sí, en los últimos 5 minutos, cuando parecía que el partido se moría, River tuvo las 3 situaciones muy pero muy claras para convertir. Le quedó picando la pelota a Barco prácticamente en el borde del área chica y la tiró afuera. Otra jugada en la cual a Paradela nunca le termina de bajar el balón y termina también tirando un remate de globito muy por encima. Y después una gran jugada de Barco donde se mete entre medio de los 2 defensores de Platense, asiste a Suárez, este remata y la pelota la termina salvando un defensor del conjunto visitante en la línea. Sobre el final, si bien es cierto que River en lo que fue el desarrollo del segundo tiempo no pudo generar situaciones, el partido fue malo verdaderamente para el público neutral. Pero en cuanto a número de situaciones, sobre todo sobre el cierre, el equipo de Michelis mereció convertir algún gol más. Y ahora vamos a hablar de Matías Craneviter, la gran noticia de la jornada, porque más allá de lo mejor o peor que pudo haber jugado el equipo de Michelis, es una enorme noticia que Craneviter haya vuelto a jugar minutos oficiales. Ya había disputado 45 minutos en el partido contra Talleres de la Reserva del fin de semana pasado que se jugó en el River Camp, y en esta oportunidad reemplazó en la segunda mitad a Agustín Palavecino y jugó los últimos minutos. Se lo vio bien en cuanto a lo físico, que me parece que es lo más importante y destacable hoy por hoy. Siempre River necesitó un mediocampista central que reemplazara a Enzo Pérez para cuando este no estuviera. De Michelis se la tuvo que arreglar formando siempre un doble 5 con Aliendro y Palavecino cuando Enzo no estuvo en la cancha. Es cierto que en general tampoco esto salió mal, porque la realidad es que Aliendro tuvo un buen nivel y Palavecino, si bien no se destaca tanto jugando tan atrás, porque lo suyo es moverse más cerca del área como para intentar rematar sobre todo de media distancia, uno imaginaba que la ausencia de Enzo Pérez y la no disposición de Craneviter a causa de la lesión iba a costarle quizás más a River. Sin embargo, esto no sucedió. De Michelis logró de cierta manera que no se sintiera la ausencia de Craneviter, sumado también a que Bruno Zuculini se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos, pero ahora con el regreso del número 5 que la rompió por allá en el año 2015, que fue campeón de la Copa Libertadores, ya el entrenador tiene un reemplazante natural de Enzo Pérez. Habrá que ver en definitiva cuándo puede jugar 90 minutos. Yo creo que no falta mucho para eso, porque viene entrenándose con normalidad y a la par del resto de sus compañeros hace ya casi un mes, y ya ha jugado contra rivales, ha tenido contacto contra jugadores que no le van a dejar pasar una, porque en las prácticas, si bien es cierto que River le mete mucha intensidad, la realidad es que no es lo mismo jugar contra tus propios compañeros que contra un equipo rival, y Craneviter ya de a poco empieza a sentir ese rigor. Además, los partidos por Copa Libertadores, los últimos 2 sobre todo, dejando de lado este cotejo que va a estar jugando River el jueves contra Sporting Cristal, van a ser determinantes. Ojalá que el jueves el más grande pueda sumar de a 3, que De Strongest no le gane a Fluminense en condición de local, que River reciba una ayuda del conjunto brasileño, y así las últimas 2 fechas de la Copa el equipo no la juega quizás con tanta carga de tener que ganar los 2 cotejos y hasta por una diferencia de gol importante. Por eso mismo es muy probable que si Enzo Pérez tiene que descansar para jugar estos 2 partidos, que Craneviter en alguno de los cotejos de la liga profesional, es más, estoy casi seguro de que en los partidos previos a estos 2 encuentros por Copa va a tener que jugar desde el arranque, porque Enzo va a tener muchos partidos encima. Estamos hablando de que se acerca el cierre de este primer semestre del 2023 y por eso Craneviter tiene que estar en buenas condiciones físicas. Por lo pronto se lo ve muy bien, futbolísticamente sabemos todo lo que le puede dar el millonario, es un número 5 con muchísima clase y el hincha de River estaba esperando su regreso desde hace mucho tiempo.
para cerrar y hablar un poco de lo que viene, normalmente De Michelis suele entrenar el día posterior al partido y después darle un día de descanso al plantel. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que hay que viajar el miércoles a Perú para el jueves enfrentar a Sporting Cristal en Lima en lo que va a ser el cierre de la fecha número 4 de la Copa Libertadores, la realidad es que el plantel va a entrenarse tanto hoy lunes como mañana martes y seguramente también por la mañana del miércoles, y por la tarde estará viajando a Lima para este importante partido. Si bien es verdad que no solo le sirve ganar en el sentido de que empatando todavía tiene posibilidades de clasificar, si River logra los 3 puntos y como dije antes, De Strongest no derrota como local a Fluminense, River en las últimas 2 jornadas hasta no necesitaría ganar los 2 partidos, le alcanzaría con empatar por ejemplo contra los brasileros y sí obviamente ganarle en la última fecha al conjunto boliviano. Por eso mismo es clave ganarle este encuentro a un Sporting Cristal que tiene los mismos puntos que River, que en el Monumental se encontró una situación de que estaba 10 contra 11 y el Millonario se sobrepuso y terminó ganando el partido 4-2. Son los únicos 3 puntos que River tiene en la Copa Libertadores por ahora. Por eso mismo es clave el partido del miércoles y ahí De Michelis hizo descansar a algunos futbolistas. Ahora toda la mente estará puesta en el partido por la Copa. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.